yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor su amor libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, murió sí murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, seguiré mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo
nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Hola Iglesia, te bendecimos en esta mañana. Queremos agradecer a Dios por un momento más que podemos estar compartiendo este culto. Y como venimos haciendo los últimos fines de semana, los últimos domingos, presentamos a los chicos que han nacido en cuarentena o antes de la cuarentena y no tuvimos todavía la oportunidad de orar por ellos. Así que con esto de que se empieza a hacer algún tipo de reapertura, aprovechamos para poder orar y presentar a los chicos delante de la presencia del Señor. Así que es una bendición el tiempo que estamos disfrutando. Y para nosotros también es una bendición que en este momento la familia Díaz pueda estar compartiendo esta reunión para presentar a los chicos. Está Leticia y Gabriel con nosotros y vamos a presentar delante de la presencia del Señor a Lautaro y a Felipe y vamos a orar por ellos para que el Señor les guarde y les bendiga. Así que les pido por favor que vengan aquí adelante, me acompañen un poquito. Está también la abuela de los chicos y es un gusto para nosotros que podamos juntos compartir este momento. Bueno, Bárbara. Ahí estamos. Bueno, me pongo yo de acá, así puedo verlos un poco mejor. Bueno, les decía que para nosotros es una bendición. Leticia, no te conocía Gabriel y es un gusto que puedas estar con nosotros. Leti, a vos te conocemos ya de hace un tiempito y también es una bendición. Y a los chicos también que podamos orar por ellos. Y antes de hacerlo les quiero compartir algunos pasajes bíblicos. Sabés que me parece importante que en este momento tengamos presente algo y por eso les quiero compartir. Desde el origen de la vida, cuando habla el Señor en el libro de Génesis, Él dice que nosotros nos multipliquemos, ¿no? Que el hecho de procrear. Y es una bendición que nosotros podamos tener familia. Hay un salmo que se lo voy a leer, en donde dice que los hijos son una bendición en nuestra familia. Y qué bueno que el Señor les haya bendecido con la vida de los dos chicos. Y qué mejor que al recibir la bendición ustedes puedan estar delante de la presencia de Dios en culto y agradecerle a Dios, porque en ustedes esa palabra ha sido cierta, la bendición de los hijos. Y sobre todo verlos crecer y verlos desarrollarse en la presencia de Dios. Sabés que cuando no hay un pasaje bíblico donde diga que los chicos se bautizan, ¿sabés? Y siempre hago hincapié en eso, porque cuando hablan de algún bautismo en la Biblia, hablan para arrepentimiento de pecados. Entonces, los chicos no tienen pecados, son chicos, todavía ellos no conocen, y entonces se toma conciencia cuando uno ya es mayor, y entonces sí, acepta bautizarse para arrepentimiento de pecados, pero mientras son chicos, lo que dice la Biblia es que lo presentaban al Señor en el templo. Te voy a compartir un pasaje bíblico, les voy a compartir un pasaje bíblico que habla respecto de eso, de cómo hacían en la antigüedad con los chicos, que simplemente los llevaban al templo, oraban por ellos para que el Señor les bendijera. Y mirá, dice la palabra del Señor en Marcos 10:13, y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea que lo que hacían, incluso en el libro de Lucas, dice que llevaron al Señor Jesús al templo y oraron por él y lo bendijeron cuando él era un niño todavía. Así que nosotros tomándonos de esa palabra, no hay un dogma que diga que debe hacerse de una forma, simplemente nos tomamos de esa palabra y lo que hacemos es orar por ellos. ¿Para qué orar por ellos? Para que el Señor les bendiga, les guarde en el crecimiento, los cuide.
Y siempre comparto esto, que me parece importante. Saben que cuando el Señor nos regala un hijo, la Biblia, ¿sabés qué dice? Que desde el vientre de la mamá el Señor ya los conoce y que los envía con un propósito. Y entonces ahora depende de papá, de mamá, de la familia, aún de la iglesia, colaborar para que ellos puedan alcanzar el propósito que Dios tiene para con ellos. Y que de repente sean de bendición, como ustedes, que tienen una familia bendecida, sobre todo hoy que hay tantos problemas con las familias, tantos problemas con los chicos que caen en drogas, en problemas, que de repente puedan tener una familia bendecida y ellos puedan crecer en un entorno distinto, con valores diferentes, con valores de familia, con el respeto de papá y mamá, de los abuelos. Entonces me parece importante que en este caso todos trabajemos para que se implanten en ellos los valores, pero sobre todo papá y mamá. Y sabes que cuando el Señor establece los mandamientos, ¿no? Hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero después habla de un mandamiento, en ese de amar a Dios, y dice en el libro de Deuteronomio, hace hincapié y dice que estas palabras se las debemos enseñar a los chicos, ¿entendés? Y que la tenemos que repetir al acostarnos y al levantarnos. ¿Para qué? Para que ellos desde chicos aprendan a amar a Dios, tengan fe en Dios, sepan que Él les escucha, que Él no hace oído sordo y que Él está atento al clamor de ellos. Pero ¿sabes qué? Hay un pasaje que te quiero leer que me parece muy bueno. Primera de Pedro 5:7. ¿Sabes qué dice ahí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Y por qué se los comparto? Por el tiempo que vivimos, porque nos genera ansiedad, nos genera a veces miedo con lo que se vive, lo que se escucha, qué va a pasar con los chicos. Y entonces el Señor nos asegura que toda nuestra ansiedad se la podemos poner a Él, que Él nos guarda, que Él nos escucha y que Él nos bendice. Entonces vamos a orar por los chicos, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les guarde, para que sea su cobertura, para que a ustedes como papá les dé la tranquilidad de poder educarlos en los caminos de Dios y ellos puedan crecer amándolo a ustedes, primeramente, que son sus papás, la familia, pero también amando a Dios y a conocer. Amén. Oramos entonces. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te agradecemos por esta mañana. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias por amarnos, por bendecirnos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, en tu casa, para bendecir, Señor, esta familia y la vida de los hijos. Señor, gracias te doy por la vida de Felipe, por la vida de Lautaro. Señor, gracias porque ellos pueden crecer en un hogar, Señor, que te ama, que te conoce, Señor. Y oramos para que puedas guardarle en su crecimiento y en su desarrollo. Señor, tu palabra dice que cuando te presentaron en el templo, la Biblia dice que el niño crecía en sabiduría y en entendimiento. Y oramos, Señor, para que la vida de ellos también pueda ser igual. Puedan crecer no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en entendimiento. Y puedan crecer aprendiéndote a amar por sobre todas las cosas. Señor, le presentamos delante de tu presencia y pedimos que le guardes y que todos tus sueños con ellos se hagan realidad. Y le des la capacidad a los papás de enseñarle a amarte y bendecirte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por este momento y gracias por la bendición de los chicos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Señor, este es suyo. Este, Felipe. Y este es el de certificado del altar, para que lo guarden de recuerdo. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y una bendición para nosotros. Bueno, conocerte, Gabriel, es tu casa, conocerla también para nosotros una bendición en su casa. Y bueno, Leti, ¿qué te iba a decir? Un gusto haber sido parte en esta mañana de la presentación de los chicos. Muy bien, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, les invito a que puedan ir bajando. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Bueno, no se va a caer. No, despacito. Ah, porque aprendí de guerra. Ah, muy bien, despacito. Despacito, ¿eh? Muy bien, para nosotros una bendición haber podido participar en este momento de la bendición de los chicos de la familia Díaz. Y oramos porque también vamos a presentar una bebé, una niña. Así que para nosotros
son tiempos de bendición y de refrigerio, poder ver cómo la fidelidad de Dios nos acompaña y nos guarda, sabiendo que Él siempre está atento al clamor de sus hijos. Así que pasamos ahora a la segunda presentación. Para nosotros es una bendición y antes de que pasen probablemente muchos le van a conocer, muchos no, hay hermanos nuevos en la congregación y tal vez no le conozcan, pero David y Florencia, los papás de Isabela, son chicos que han crecido dentro de la iglesia. Lo vimos correr a ellos de chiquitos por acá adentro y fueron creciendo hasta que ellos se enamoraron, se pusieron de novio. Tuvimos la bendición de poder bendecir su matrimonio. Así que el Señor nos dio la bendición de poder estar en muchos momentos de su vida, momentos alegres y a veces momentos dolorosos. Pero creo que también eso es función de iglesia, el acompañarnos, ¿no? Y el Señor también hoy nos da la bendición de poder acompañarnos en este momento en que ellos vienen a presentar su hija delante del Señor. Como en algún momento oramos por ellos cuando eran bebés, cuando eran chiquitos, hoy tenemos la bendición de que ellos hayan crecido en el camino del Señor. Miren qué bueno esto, lo vamos a compartir cuando ellos suban. Qué bueno es porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio que le enseñemos a los hijos a amar a Dios y también porque cuando sean grandes no se van a apartar de su camino. Y qué bueno es que ha pasado el tiempo, que ellos pudieron formalizar su relación, siempre tomado la mano de Dios y hoy tenemos la bendición de poder presentar a Isabela y orar por ella para que el Señor también le guarde como en algún momento hicimos también por los papás. Así que le voy a pedir por favor a David y a Florencia que ellos pasen. Muy bien. Y tengo que ser totalmente honesto. Recién les decía, qué bueno que no hayan salido como los papás. Es mucho más bonita. Tenés unos ojazos bárbaros, Isabela. Muy bonita. Bueno, chicos, les decía, de verdad, para mí es una bendición. Yo participé en la bendición del casamiento de ustedes y hoy poder hacer esta reunión para bendecir la vida de Isabela también es una bendición para mí. Y sobre todo, ¿por qué es una bendición? Porque cuando nosotros oramos o hablamos y compartimos alguna palabra y decimos de instruir a los chicos en el camino del Señor, y nosotros pensamos en el tiempo, ¿no? Pero cuando nosotros vemos a jóvenes como ustedes, que crecieron en la iglesia, que se pusieron de novio, que formalizaron la relación y que ahora vienen con sus hijos, vemos la prolongación y la confirmación de la palabra. Y entonces eso es lo que hace que nuestra fe sea creciente, que no es una palabra que solamente está escrita, sino que también es una palabra para ser vivida. Y entonces cuando ustedes la entienden la palabra y cuando ustedes hacen realidad la palabra del Señor y entienden dónde está basada su fe y qué es lo que entienden, que también quieren que sus hijos sigan el camino que alguna vez ustedes decidieron tomar. Y si ustedes hoy son bendecidos en una familia que formaron, desean también esa bendición para sus hijos. Pero ¿por dónde empieza? Por la cabeza, empieza por ustedes. Y por eso la palabra del Señor dice que le enseñen a amar a Dios desde la niñez, porque dice cuando sean grandes no se va a apartar, lo mismo le pasó a ustedes. Los problemas siempre vienen en la vida, pero cuando uno tiene buena raíz y la tiene puesta sobre la roca, los problemas no hacen que te desvíes, sino que te tomes más fuerte de Dios. Les voy a compartir algunos pasajes bíblicos, ¿sabes?, que hacen a esto. No hay un dogma de cómo se tiene que hacer con esto, de cómo presentar a los chicos. El Señor nos dejó establecido. Simplemente tomamos algunos pasajes bíblicos de lo que pasó, incluso con el Señor Jesús, o compartimos algunos pasajes cuando presentaban a los niños, pero también hacemos referencia a cuando el Señor Jesús fue entregado, porque los papás lo llevaron al templo, lo presentaron, han orado por él, y entonces decía que el niño crecía en sabiduría y en entendimiento. Y lo bueno es eso, que en el desarrollo y en el crecimiento de Isabela, el que ustedes van a acompañar como papá, le enseñen a amar a Dios, porque en algún momento Isabela va a decidir por sí sola de aceptar o no aceptar a Dios, pero esa decisión va a estar basada en lo que ustedes le hayan enseñado. Compartía con los chicos anteriormente, cuando estuvimos presentando a la familia Díaz, y les decía que
La iglesia evangélica, bueno, ustedes saben, no bautiza. Ahora, ¿por qué no bautiza? Porque cuando vamos a la Biblia, habla de que el bautismo era para arrepentimiento de pecados. Entonces entendemos que las criaturas, si bien nacen en un mundo de pecado, están cubiertos por la fe de los padres. Por eso es importante que los padres le enseñen a amar a Dios para que cuando tenga Isabela la oportunidad de decidir, ella decida por sí sola, no porque la fuercen, sino porque decida ella amar a Dios y buscarlo como ustedes lo han hecho. Hay unos pasajes que les voy a compartir. Mira el Salmo 139, mira qué bueno lo que dice, ¿no? Porque yo les comparto a veces y digo, el Señor, dice la Biblia, te escogió desde el vientre de tu mamá con un propósito, ¿no? Y mirá lo que dice el Salmo 139, verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Así que fíjate lo que está diciendo David. David está diciendo, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabes qué está diciendo David? Que mientras estaba gestando, vio los ojos de Dios, lo vio el Señor. Entonces, fíjate la importancia de esto, que cuando el Señor te entrega una criatura, te la entrega con un propósito. Y comparto, vos tenés a Isabela en la mano y decís, sí, es mi hija, pero la Biblia dice que es de Dios, que Él te la presta, ¿no? Se las presta, pero Él dice que la envía con un propósito específico y a lo mejor ella tiene ya designado qué va a hacer, a lo mejor puede ser pastora, profeta, evangelista, no sé, misionera, no sé cuál es el sueño de Dios, pero va a estar en ustedes el acompañarla para que ese sueño de Dios en ella se haga realidad. Comparto otro pasaje bíblico que dice ahí en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y sabes qué bueno es? Herencia de Jehová son los hijos. El Señor les ha bendecido con hijos. Y entonces entendemos que también se cumple la palabra que fue dicha en Génesis al principio de todo, cuando el Señor dijo que debían multiplicarse y ser de bendición. Y lo que ustedes vienen a hacer hoy delante del Señor es mostrar eso, que aquella palabra que el Señor dio en el Génesis, en el principio de la historia, en ustedes se hizo realidad, porque el Señor los bendijo y los bendijo con hijos. Pero va a crecer Isabela. No se puede detener. ¿Está bien? En algún momento ella va a dejar de estar en tu brazo y va a correr y va a hacer su vida. Y mirá que dice el Señor en un pasaje bíblico, 1 de Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que la ansiedad que podemos estar cargando de saber qué va a pasar, porque a veces nos asusta eso, en un mundo tan convulsionado, tan feo, el crecer de los chicos, qué va a ser de su vida, qué va a pasar con su futuro. Dejen toda ansiedad en el Señor, despreocúpense de eso, cumplan el rol de papá, enséñenle a amar a Dios, que ella pueda aprender desde su niñez, no solamente por el hecho de la relación de los chicos de la iglesia o crecer en la iglesia, sino lo que ellos puedan ver en casa a través de ustedes. ¿Está bien? Que ella pueda ver esa mujer sabia que edifica la casa, o pueda ver el rol de papá como sacerdote de casa, que no solamente se preocupa por el bienestar económico de la familia, sino también por ser cobertura espiritual, que es lo que Dios está mandando. ¿Está bien? Vamos a orar, agradecido a Dios por la vida de Isabela y a pedirle a Dios que le guarde, que así como el Señor Jesús crecía en sabiduría y en entendimiento, también lo pueda hacer Isabela, y sabiendo que en las manos de Dios toda la vida de Isabela ya está programada. Está bien, el Señor no nos da hijos y dice a ver qué pasa. Él ya programó toda su vida, sabe todo el proceso que ella va a vivir, sabe lo que va a hacer, pero tiene confianza en ustedes como papás para que puedan acompañar el sueño de Dios para con ella. Por eso se las entrega. Vamos a orar, por favor. Si ahí en tu casa donde estás querés acompañarnos a orar, te pedimos que cierres los ojos y oramos por la vida de Isabela. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este momento, así como lo hicimos con la familia Díaz, Señor. Gratitud en el corazón por ver a los hijos, Señor, que son una bendición, así dice tu palabra. Señor, y poder ver a Isabela, el fruto del amor, Señor, de David y Florencia, Señor, que como decía, lo hemos visto correr en este lugar, hemos visto su crecimiento, su desarrollo, Señor, y hoy pueden venir ellos a presentar delante de tu presencia la bendición que le has entregado a través de la vida de Isabela. Señor, oramos por ella, para que le guardes, para que le bendigas, Señor, para que ella pueda crecer en tu temor y en tu sabiduría, y para que todos tus sueños con ella se hagan realidad. Señor, entendemos que le has escogido
nacido desde el vientre de su mamá con un propósito. Y oramos, Señor, para que todos tus propósitos y sueños con ella se hagan realidad. Señor, tal vez hoy David tiene en sus brazos simplemente a su hija, pero, Señor, estás viendo la vida de ella, Señor, delante de tu presencia terminada, lo que ella va a hacer, lo que va a alcanzar. Señor, las personas que van a venir a tu camino a través de su vida. Por eso te pedimos que le guardes, Señor, y que nada interrumpa todo lo que has planeado con su vida en esta tierra. Gracias, Señor, por la bendición que le has entregado y gracias por la bendición que nos das a nosotros, Señor, como iglesia, de poder participar de un momento tan lindo y tan importante en la vida de ellos. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Siempre en un momento así, cuando nos juntábamos, yo agarraba al bebé y decía, presentamos a Isabela. No lo puedo hacer y tengo una gana de hacerlo terrible, pero me voy a cohibir. Bueno, Isabela, sírvase su primer diploma de presentación. Dios te bendiga mucho, bebé, y te guarde. Gracias. Chicos, que el Señor le bendiga, una bendición. Muy bien. Bueno, y ahora sí, cerramos este momento para poder pasar a la predicación, al culto que como todos los domingos tenemos. Así que oramos en un momento y arrancamos el culto. Bueno, iglesia, después de haber presentado a los tres chiquitos, te invito a que abras la Biblia, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Así que te pido por favor que abras, si tenés la Biblia a mano, y después vamos a compartir juntos este pasaje bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor, te voy a leer de Reina Valera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos diste este tiempo tan lindo de poder orar, Señor, por estas criaturas. Señor, pedir tu bendición sobre su vida, sobre su desarrollo, su crecimiento. Señor, pero ahora nos predisponemos a oír tu palabra. Señor, que es aquella que nos sustenta, que nos alimenta. Señor, que nos hace tan bien. Pero te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, y que aquellos hermanos que están escuchando, o personas que por primera vez o segunda vez, Señor, o amigos que pueden estar, Señor, ahí mirando esta reunión, puedan ser bendecidos, Señor, puedan recibir una palabra rema que marque su vida, que les hable al corazón profundamente, y nos ayude, Señor, a transitar este tiempo, pero hacerlo en fe, sabiendo que siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, por amarnos y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión, que te manifiestes. Creemos, Señor, tu palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio y lo creemos, pero anhelamos esa manifestación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarnos y bendecimos cada persona y cada familia, Señor, que junto a nosotros, Señor, te damos culto en esta mañana de alabanza y de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta palabra seguramente la habrás escuchado en muchas oportunidades, es una palabra muy predicada y habla sobre una historia
cuyos protagonistas fueran los hijos de los profetas. Eliseo, en este caso, es protagonista de tres, si querés, sucesos, de tres milagros, y están también en este mismo libro. El primero de ellos es la limpieza de la comida envenenada, cuando hicieron un guiso para los profetas y ese guiso estaba envenenado. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. La multiplicación de la comida, cuando le acercaron 20 panes, había gente para alimentar, le acercaron 20 panes y unas espigas y oraron para que el Señor bendijera y multiplicara. Y el tercero es la recuperación del hacha. Específicamente nos vamos a parar sobre eso, es lo que terminamos de leer y es lo que le pedimos a Dios que nos ayude a tratar de entender aquel hecho histórico en nuestro tiempo, en este momento. ¿Sabes que habla de los profetas, la escuela de profeta? Y en aquel entonces ya había nacido, con Samuel y con Saúl, había nacido la escuela de los profetas. Y lo que está hablando acá es que Eliseo ahora estaba a cargo de una escuela de profetas. Esa escuela de profeta anteriormente había estado a cargo de Elías. Ahora Elías ya no estaba, esa escuela la estaba dirigiendo el profeta Eliseo. Y aparentemente se quedaron con un lugar muy chico, o sea, empezó a crecer, la escuela de profetas empezó a crecer, se ve que mucha gente empezó a querer estudiar, era una casa de estudio, una casa escuela, y de repente empezó a quedar chico. Y entonces nos dice la historia de que empezaron a preocuparse justamente porque ese lugar les había quedado chico. Y qué bueno es cuando tenemos esas preocupaciones en nuestra mente, ¿no? Yo a veces digo es administrar cosas de rico, cuando nos empezamos a preocupar porque ya el lugar donde tenemos ya no entramos, hay estrechez, tenemos que empezar en lugares más grandes, o empiezan a crecer las criaturas y tenemos que buscar lugares para ellos. Entonces es como que de repente la cabeza empieza a trabajar y empezamos a administrar las cosas que el Señor nos empieza a dar. Pero quiero resaltar algo, que muchas veces nosotros en la vida nos proyectamos en cosas, soñamos, anhelamos, proyectamos nuestra vida hacia ciertas cosas que deseamos por delante, pero la vida a veces nos coloca en situaciones que son medias complicadas, muy inesperadas, porque nos preparamos para las cosas buenas que van a acontecer, no nos preparamos, evidentemente no nos preparamos nunca para las cosas que puedan acontecer malas, pero la vida siempre nos pone delante de situaciones complicadas, nos pone delante de situaciones que son adversas y nos pone delante de situaciones que a veces, pensando que todas las cosas van bien, empezamos a hundirnos. Empezamos a caernos en un pozo y no tenemos el deseo de hacerlo. Nosotros siempre nos preparamos para avanzar, para crecer, nuestro sueño para llevarlo adelante, un sueño en las manos de Dios para poder avanzar y para poder hacer cosas. Pero de repente las cosas suceden de una forma diferente y como en este caso comienzan a suceder hechos que lo que están haciendo es que los sueños o los deseos que los profetas estaban teniendo tal vez comiencen a desvanecerse, a perderse. Entonces es probable que de repente ahora mismo, mientras ustedes están escuchando este culto, mientras estamos participando todos del culto, haya personas que a lo mejor están pensando que ellos planificaron cosas, que venían con el tiempo planificando, deseaban hacer cosas, deseaban crecer, deseaban expandirse, deseaban a lo mejor negocios o deseaban otro trabajo o crecer en la vida espiritual, pero de repente hoy se encuentran con que están hundiéndose, con que de repente las cosas no fueron como pensaron, que de repente se encuentran con que la situación, la vida, lo que estamos viviendo, nos coloca en un momento donde parece que cada vez estamos más profundamente sumergidos y nos cuesta mucho más salir. Parece como que nadie lo planeó, pero de repente eso está ocurriendo. Nos damos cuenta que los sueños que teníamos comienzan medio a desvanecerse y que de repente nosotros pensábamos que todo podía expandirse, crecer, estar bien, ir hacia adelante, pero nos encontramos
con que nos estamos hundiendo. Y en base a eso hace referencia a la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué nos hace referencia a esa palabra del Señor en esta mañana? Porque si de repente nosotros podemos estar viviendo situaciones así, en donde de repente sin pensarlo, sin anhelarlo, nos encontramos que nos estamos hundiendo, cuando viene la palabra nos enseña y nos ayuda a que podemos volver a flotar, que podemos reflotar de la situación en que nos encontramos y que podemos darle vida de nuevo a nuestros sueños, que no puede ser que la situación que estemos viviendo opaquen los sueños que alguna vez el Señor puso en nuestro corazón, que el Señor puso en nuestro pensamiento, que a lo mejor el deseo de un crecimiento espiritual, que las situaciones nos impidan avanzar o crecer. Entonces la palabra viene para que nosotros podamos ser libres y para que todo lo que el Señor nos llevó a hacer, nos impulsa a hacer, nos enseña a soñar, pueda hacerse realidad. Pero para eso vamos a sumergirnos en la palabra, para poder entender lo que han vivido estos hijos de profeta a cargo de Eliseo y ver cómo nos puede bendecir a nosotros en esta mañana. La Biblia dice que era una comunidad de profetas. No habla de la cantidad, pero estaban viviendo en un lugar que era como una casa escuela, ¿sabes? Y entonces ellos iban y aprendían, y eran hijos de profetas que habían sido anteriormente. Así que los hijos de aquellos profetas ahora estaban aprendiendo el oficio de profeta. Estaban aprendiendo junto a Eliseo a trabajar con ese oficio de profeta. Y entonces nos damos cuenta de que el proceso formativo, el proceso educativo, el proceso de aprendizaje se dio en aquel entonces con Eliseo y los hijos de los profetas. Y sabés que a veces el Señor nos inserta también en determinados lugares, como puede ser la iglesia, y nos pone al lado de personas para que también ellos sean aquellos que nos ayuden en nuestro proceso formativo. Así como lo vivió los hijos de profeta con Eliseo, muchas veces el Señor nos inserta en un lugar y nos hace rodear de personas que van a influenciar en nuestro proceso formativo, en nuestro proceso de madurez espiritual, en nuestro proceso de madurez en la vida, que nos van a enseñar ahora bíblicamente cómo debemos manejarnos, qué debemos hacer ante determinadas situaciones. Así que lo que vivieron los hijos de los profetas con el profeta Eliseo, muy probablemente lo vivimos hoy, insertado en los lugares donde el Señor nos coloca para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Pero el problema se sucede, como le pasó también en aquel entonces, puede pasar ahora, de que muchas veces nos incomoda nuestro proceso formativo, porque hay personas que no quieren crecer, que no es que crecer, no quieren que se los eduque o que se los forme. Y entonces en ese proceso formativo es donde también aprendemos no solamente a recibir visión, no solamente a ser parte de una visión integral de la iglesia, no solamente a estar insertado en una iglesia o en un local, un lugar de reunión con una visión espiritual, sino que de repente en ese aprendizaje, en esa parte formativa, se nos enseña también cómo moldear nuestra vida a través de la palabra del Señor. No es solamente lo espiritual, sino también lo moral, a relacionarnos, el hecho de perdonar, cómo debemos relacionarnos con las personas. La Biblia, mirá, incluso dice cómo debemos relacionarnos con las personas mayores. Dice la Biblia, delante de las canas te levantarás y honrarás. O sea que en el proceso formativo que nosotros tenemos en la palabra del Señor, no ataca solamente lo espiritual, si bien es lo primario y nos viene a enseñar de restablecer una relación con Dios, lleva o involucra un montón de aprendizajes y a veces la gente es media reacia a querer ser parte de un proceso formativo. Muchas veces quieren aprender cosas que no les cuesta dejar y entonces cuando hay cosas más profundas que tienen que trabajarla un poco más, es como que medio incomoda y es como que mucho no gusta. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que aprender, que tenemos que crecer y que por eso dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora, fíjate algo, todos los hijos de los profetas tenían que hacer algo. Nadie estaba ocioso. Así que cuando deciden de que el lugar era estrecho, ellos deciden hacer un lugar más amplio, un lugar más grande. Y entonces se dirigen al río Jordán. Y vos sabés que ahí empieza un poco la cuestión de lo que ellos empiezan a sufrir. ¿Sabés qué? Habla ahí de algo, y yo le pedí, mira, de un hacha.
Y aprovecho para agradecerle a Daniel que me prestó el hacha. La palabra del Señor habla que había uno de los hijos de los profetas que tenía un hacha en su mano y que justo a ese hacha él se acerca al río y empiezan a cortar árboles. Y vos sabés que la palabra del Señor nos enseña y nos muestra que en aquel entonces era muy complicado poder tener un hacha. ¿Y sabés por qué era complicado? Porque era hierro, y el hierro en aquel entonces lo habían importado los filisteos. Y los que tenían hierro eran personas que tenían un poder adquisitivo alto, y sobre todo una herramienta como era el hacha. Así que imagínate entonces, evidentemente los hijos de los profetas no podrían tener hacha. Sabés que los árboles que estaban cerca del río eran árboles muy finitos, muy chicos, no era para hacer edificios muy grandes. Así que lo que ellos iban a construir seguramente era un lugar más amplio, pero era un lugar no de mucho lujo, porque los árboles eran chicos. Pero ahí comienza a desarrollarse la historia de la cual quiero compartirte. Es importante ver que todos los estudiantes van a ese lugar y comienzan a trabajar. Pero antes de irse, mirá que sucede algo. Uno de los hijos de los profetas le dice a Eliseo si lo iba a acompañar. Y entonces Eliseo le dice, claro, yo voy a ir, sí. No, seguramente no iban a aceptar un no como excusa de Eliseo. Así que le dijo, sí, yo los voy a acompañar. Y entonces lo que quiero presentarte en este caso es esto. Lo importante de, no solamente, escucha esto, lo importante no solamente de pedir la bendición, voy a dejar esto por un momento, lo importante que es no solamente pedir la bendición de Dios, sino pedir que Dios te acompañe en el proceso. Lo que ellos hicieron con el profeta Eliseo fue decirle, estamos en un lugar estrecho, necesitamos ampliarnos. Entonces Eliseo dice, sí, me parece bien. Eliseo le dio la bendición para que hagan lo que estaba en el deseo de los corazones de los jóvenes profetas. Los dejó avanzar, los dejó crecer, le dijo que sí, que no había problema. Pero ellos entendieron, los jóvenes profetas entendieron que no era suficiente con recibir la bendición de Eliseo, sino que tenían la necesidad de que Eliseo los acompañe. Y entonces lo que quiero resaltar por un momento es esto, que a veces nosotros descansamos cuando tenemos sueños o proyectos solamente en pedirle a Dios que nos bendiga con lo que tenemos por delante, pero en el proceso lo dejamos a Dios de lado. Y entonces lo que hicieron los hijos de los profetas fue no solamente pedir la bendición, sino que Él los acompañe. Y lo que quiero compartirte en esta mañana, la importancia de que Dios acompañe todos tus sueños y todos tus deseos y todos tus proyectos. Que no solamente le entreguemos a Dios el sueño o lo que deseamos hacer, y porque ya lo entregamos a Dios, ahora emprendemos así nomás y nos olvidamos de Dios, sino que en cada momento lo tengamos a Dios presente y nos acompañe en el desarrollo de lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso quería recalcarte que para ellos fue importante que Eliseo esté presente. Ahora, ¿por qué es importante? Por lo que te decía al principio, la vida nos pone ante situaciones que son inesperadas. La vida nos pone delante de situaciones que no la hemos pensado ni calculado, pero que tenemos que resolverla. Y entonces yo le pedí la bendición a Dios y Dios me bendijo y ya arranqué. Pero qué importante es cuando vienen los momentos complicados sobre nuestra vida, cuando vienen los momentos difíciles, la importancia de saber que Dios está junto a nosotros, que Dios está con nosotros, que puedo hablar con Él, que no lo emprendí alocadamente lo que yo quiero hacer, sino que pedí su bendición, pero que estoy en todo momento pidiéndole que me acompañe, que me hable, que me guíe, que me abra las puertas, que cierre las que no tienen que estar abiertas. Es pedirle a Dios que sea parte de todo lo que sueño, de todo lo que proyecto.
Y entonces entiendo lo que ellos han vivido al pedirle a Eliseo que los acompañe. Querían que querían que la presencia vaya con ellos, no solamente la palabra de bendición. Y lo que quiero compartirte en esta mañana es eso, la importancia de que su presencia vaya donde vas, te acompañe donde estés. Donde vos entres, la palabra del Señor dice, y serás de bendición. Donde vas, tenés que ser de bendición. Pero cuando estamos hablando de sueños, de proyectos, de metas, de alcance, lo importante es que la presencia de Dios vaya con vos y te acompañe en cada momento. Y entonces ahora quiero compartirte esto desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué desde un punto de vista espiritual? Porque mirá lo que pasa. Este profeta, cuando llegan al río, agarra su hacha y empieza a cortar el árbol. Y empieza a pegarle al árbol. Ahora, fíjate una cosa, con cada hachazo que daba, es como que la cabeza, la parte del hacha, se iba moviendo. Así que él le daba y levantaba, y se aflojaba. Le daba, levantaba y se aflojaba. Le daba, levantaba y se aflojaba. Hasta que en un momento le dio, levantó y el hacha voló. Se quedó con el mango solo en la mano. Es ahí donde él pega el grito y donde Eliseo dice, ¿qué pasó? Y entonces quiero trasladarte esto al mundo espiritual, porque de repente se separó el hacha del mango. Era una herramienta cara, servible para un desarrollo de un proyecto, de un trabajo, de un sueño, pero de repente eso se separó. ¿Y ahora por qué se separó? Lo que quiero decirte es que en el diseño de esto, escuchá, en el diseño de esto, nunca estuvo pensado que se separe el hacha del mango. Tienen que trabajar juntos, tienen que estar juntos, tienen que estar unidos. En el diseño espiritual de Dios para tu vida, Él planeó que siempre debemos estar unidos a Dios. Él no planeó que la vida del hombre esté separada de Dios. Él no planeó. Y ahora entonces, ¿por qué estamos separados de Dios? Porque hemos nacido bajo una generación pecaminosa, bajo un mundo pecaminoso. ¿Y cómo nacimos ahí? Desde el momento en que peca Adán y Eva. La Biblia dice que estamos viviendo bajo una generación de pecado. Esa generación de pecado hizo que el hacha se separe del mango. Esa generación de pecado hizo que nos separemos de Dios. Que Dios esté por un lado y la humanidad esté por otro, lejos de Dios. Y entonces lo que Dios está queriendo en este tiempo es que esto vuelva a unirse. Lo que Dios está deseando es que esto vuelva a relacionarse, que vuelva a funcionar con el diseño original. Lo que Dios está queriendo es que el mango y el hacha vuelvan a estar juntas. Por eso es importante lo que quiero hablarte en esta mañana o hacerte referencia a la importancia de lo que ellos estuvieron viviendo. Muchas veces cuando nosotros empezamos a sufrir es porque estamos hundiéndonos, escucha esta palabra, nos estamos hundiendo en un fango, nos estamos hundiendo en el pecado. ¿Y ahora por qué? Dice, pastor, pero si yo voy a la iglesia y quiero alabar. Y es verdad, nuestro deseo es buscar a Dios y queremos agradarle a Dios y queremos comprometernos con Dios y le buscamos. Pero ahí estamos viviendo bajo una generación de pecado, hay una separación. Yo le entregué mi vida a Dios y es verdad, pero ahora comienza a haber algo que tiene que suceder, que es que se vuelva a juntar el mango con el hacha. Y eso se logra a través de una intimidad y de una relación con Dios, no solamente con cumplir un rito. Por eso la palabra del Señor es tan clara. Nos hundimos y yo conozco personas que de repente se encuentran en situaciones complicadas y no lo desean. Quieren agradar a Dios y lo quieren buscar, pero pecan y caen y vuelven a caer. Esa generación de pecado lo que hizo es separarnos del amor y de la gracia de Dios. Es como el hacha que se hundió, se cayó y nos quedamos solo con el mango. Algo pasó.
Y entonces es nuestra propia voluntad. Es como si ahora el hijo del profeta quisiera cortar el árbol solo con el mango. No puede. Es como si de repente en tu propia voluntad querés cortar con el pecado y no podés. Es como si de repente en tu propia voluntad querés dejar de hacer lo malo que estás haciendo y no podés. ¿Por qué no podés? Porque es Dios. Es Él el que te tiene que ayudar a salir. Es Él el que te tiene que dar la autoridad. Es en la intimidad con Dios donde la fuerza de tu corazón y de tu espíritu se hace en Dios para poder enfrentar las cosas. Por eso es que a veces no podemos salir. Por eso es que a veces tenemos la mejor voluntad, pero no podemos cambiar. Por eso es que a veces queremos amar y no podemos amar. Por eso es que a veces queremos perdonar y no podemos perdonar. Y venimos años a la iglesia y no podemos hacerlo. Y nos vamos secando, y nos vamos secando, y nos vamos secando, porque no nos dimos cuenta que hay una generación de pecado que nos separa de ese amor perfecto. Y usted puede decir, pero si yo voy a la iglesia hace 30 años, sí, pero no hay una intimidad con Dios. Hay algo cúltico con Dios. Hay algo místico con Dios. Pero no hay una relación con Dios. A veces lo buscamos a Dios místicamente. Estamos en un lugar que parece que... No. Razonalo, buscalo, pensalo, amalo, intimidad con Él. Buscalo en tu cuarto. Dios no pasa por lo místico. Dios pasa por una apertura de corazón y por entender que nacemos en una generación de pecado que nos va a impedir agradar a Dios y cortar el pecado que está en nuestra vida. Pero cuando yo entiendo esa palabra y me acerco a Dios y lo busco a Dios y le pido a Dios que trabaje con mi corazón y me doy cuenta, porque de eso vamos a hablar en un momento, me doy cuenta y le digo, Señor, no puedo con esto, de verdad. Pero ves el corazón, ayúdame. Y yo empiezo a intimar con Dios y empiezo a hablar con Dios. Y Él me empieza a dar fuerza y me empieza a dar la autoridad para poder dejar de lado las cosas que no le agradan a Dios y el pecado que quiero dejar y que a veces tanto me cuesta. El hombre le dice al profeta Eliseo, el hacha no es mía y no puedo comprar otra, me la prestaron y no sé qué voy a hacer. Y fíjate si esa no es la palabra que muchas veces decimos nosotros. Nos estamos ahogando, estamos en el fango, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a salir de esto. Empiezan a venir las cosas y nos empiezan a abrumar. La misma palabra que le dice el hijo del profeta a Eliseo es la que muchas veces nosotros decimos en nuestro propio vocabulario. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Pero en esta mañana qué bueno es que el Señor nos presta este tiempo para poder aprender, para saber qué hacer ante las situaciones adversas que nos pone la vida y para saber qué hacer a través de la palabra del Señor, que es ella la que nos instruye. El profeta lo primero que hace es pregunta dónde se cayó. Y entonces le dice, ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde fue que se cayó? Ahora se había caído en el río. ¿Sabes por qué le pregunta esto? Porque tiene necesidad, escucha, yo no sé si tenía tanta necesidad de saber, porque el milagro lo hace después tirando un palo y te voy a explicar en un momento. Yo creo que lo hace para que aprendamos también nosotros a reflexionar, porque muchas veces nosotros hemos caído en situaciones complicadas donde nos estamos hundiendo y pasa exactamente lo mismo. El Señor quiere que reflexionemos, escucha esto, lo mismo que Eliseo con los hijos de los profetas, hace el Señor con nosotros. Le preguntó dónde se cayó. Y a veces en nuestra necesidad de salir, también el Señor nos pregunta. Ahora, no porque Él no lo sepa,
sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta qué fue o qué es lo que nos hace hundir todavía en el pecado. ¿Qué es lo que te hace hundir? ¿Qué es lo que no te hace alcanzar la gracia de Dios? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué? Son preguntas que a veces ni siquiera nos las queremos hacer, pero que están flotando en un mundo espiritual. Y no es porque Dios no la conozca, sino porque Dios tiene necesidad que nosotros nos demos cuenta qué fue o por qué fue que estamos como estamos o donde caímos. Esto es lo que le pasó al profeta cuando hablaba con Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿dónde se cayó? A veces el Señor también nos confronta de la misma manera. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué nos llevó a estar como estamos? Muchas veces, seguramente, en el 99.9 la culpa es del diablo, pero en algún otro porcentaje es nuestra solamente la culpa. Porque somos reincidentes en caer de donde ya el Señor nos levantó y volvemos a caer, y Dios nos levanta y volvemos a caer. Por eso el Señor a veces nos confronta y dice, escúchame, ¿de dónde volviste a caerte? Señor, del mismo lugar. ¿Y cómo del mismo lugar? Si de ahí te termino de rescatar. Qué grande es la misericordia de Dios, así como fue la del profeta. Porque cuando estamos con Dios en el proceso, en el camino, Él siempre está dispuesto, así como lo estuvo el profeta Eliseo, a producir un milagro en nuestra vida. Por eso es importante no pedir solo la bendición, sino pedirle a Dios que nos acompañe. Porque somos imperfectos, porque podemos caer, porque nos podemos equivocar y porque por el amor de Dios nos vamos a levantar otra vez. Pero aunque nos caigamos o nos levantemos, el amor de Dios nunca nos va a dejar, siempre nos va a acompañar. Y siempre va a tratar de mostrarnos y de ayudarnos para que cambiemos y para que volvamos y para que podamos entender que si está Dios con nosotros, aunque caigamos, el Señor nos va a volver a levantar. Pero fíjate lo importante de esto. Cuando se cae el hacha en el agua, el hijo del profeta le dice, acá tengo el palo. Mira 2 de Reyes capítulo 6, verso 6 lo que dice. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí. No usó el mismo. Mira lo que hace Eliseo. Ahora, fíjate una cosa. Desechó, déjame que te lo traiga a un mundo espiritual. Desechó lo que el hombre tenía en su mano y que había servido anteriormente. Escúchame, ¿no podía hacer el milagro con eso? No, no podía. ¿Y por qué no podía? Porque ahora no servía. ¿Sabes qué hace? Agarra un palo. Yo no sé si vas a poder ver de ahí, pero esto, cuando habla de cortar, en el original, ¿sabes qué significa? Tallar. No es que agarró un palo, ponete que esto sea un palo, y lo agarró Eliseo y lo partió y lo tiró y dijo, a ver el milagro, ¡bum!, ya está, no. Esa palabra cortar en el original es tallar. ¿Y sabes por qué es tallar? Porque al palo nuevo le tuvo que dar la forma para que el hacha vuelva a encajar en su lugar. Entonces Eliseo agarra un palo, lo empieza a tallar, le empieza a dar la forma, y una vez que se da cuenta que ese palo era el que podía calzar, dice que lo echa en el lugar donde el hacha se había hundido. Ahora, quiero mostrarte algo, porque es tan importante esto. ¿Sabes ese milagro lo que hizo? Fue, a ver, quiero buscar la palabra,
desafiar, esa es la palabra, desafiar. Ese milagro desafió a una ley, la ley de gravedad. Porque este hierro, si yo lo soltara, se cae por el mismo peso que tiene. Y esto se cae en agua, no puede volver a flotar. Porque esto tiene mucho mayor peso. Esto se hunde. Te hablaba recién en un mundo espiritual. ¿Sabés lo que hizo el Señor Jesús? ¿Y qué es lo que hace en ese segundo palo? Lo que el Señor hace ahora a través del tiempo, si yo te lo trajera en un mundo espiritual, lo que hace Eliseo en un mundo natural y que tiene que volver a calzar perfectamente para que el milagro se produzca y para que el hacha vuelva a levantarse. Si yo te hablo de esto en un mundo espiritual, ¿qué es lo que el Señor tuvo que hacer para que vuelvas a levantarte del lugar donde te podés estar hundiendo? O para que la gente que se hundió vuelva a levantarse, o para aquellos que están a medio hundir, o para que los que no están hundidos pero están viviendo bajo un mundo de pecado puedan agarrarse de un nuevo palo. ¿Sabés qué es lo que hizo? La cruz del Calvario. La cruz es el lugar, es el palo, es la madera que el Señor nos trae para que ahora, a través de un mundo espiritual, nos tomemos de esa cruz y sea la que nos ayude a levantarnos, a flotar de nuevo, a salir a la superficie, a salir del mundo donde nos encontramos, a salir de la droga, a salir de la prostitución, a salir de un problema de casa, de salir de un problema de enfermedad. Es lo que nos ayuda en la cruz, no hay otra cosa. Por eso quiero hablarte en esta mañana, el problema se produce por la separación del hombre con Dios. Y a través de la cruz del Calvario lo que el Señor viene a hacer es volver a unir la vida del hombre con Dios. Y a veces no lo terminamos de entender. Simplemente nos hacemos cúlticos y no terminamos de entender el sacrificio. Lo que el Señor hace es volver a darle forma a ese mango para que encastre en el hacha. Y para que pueda producirse el milagro de salir a flote. Lo que quiero mostrarte en esta mañana es que lo que necesitamos es encontrarnos con esa cruz para que el Señor nos ayude a salir. Y en esa cruz no hay hundimiento, en esa cruz no hay enfermedad, en esa cruz no hay dolor, en esa cruz no hay angustia, porque la palabra del Señor lo dijo claro. Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido curados y por la sangre derramada en esa cruz tenemos perdón de pecado suficiente todavía como lo fue en el pasado para hacerlo hoy y para hacerlo en el futuro. Pero tenemos que entenderlo. Hoy existe la cruz, existe tu salida, existe la forma en que puedas salir a flote, existe la forma en que puedas ser sano, existe la forma en que puedas tener un hogar bendecido, existe la forma en que tus hijos sean bendecidos y prosperados y puedas tener un hogar prosperado. Existe la forma, ¿y la forma cuál es? La cruz. Es mirar eso, es encontrarte con la cruz, es encontrarte con ese sacrificio, es abrazarte de eso. Y no te hablo de abrazarte de esa madera, hablo de abrazarte de quien estuvo en un momento en esa cruz colgado. Y por amor a vos y por amor a mí lo hizo y salió de ese lugar para traerte vida y vida en abundancia. Por eso es importante que entendamos la palabra del Señor y nos demos cuenta que nada pasa por el hecho de pasar, sino que todo tiene un significado y tiene importancia. Hoy es importante que sepas que todavía esa cruz sigue teniendo vigencia. El que pasó por ahí sigue estando vivo para bendecirte, para alumbrarte, para ayudarte, para levantarte, para socorrerte. Y simplemente lo hace porque te ama, no lo hace por otra cosa. Él quiere bendecir tu vida, pero tiene la necesidad que te des cuenta que en algún momento hubo una separación y Él necesita que de vuelta vuelvan a unirse y a tener intimidad con Dios y puedas abrir tu corazón para hablar con Dios íntimamente y ser bendecido. La palabra del Señor dice que se produce el milagro. Ahora fíjate una cosa, Él tira el palo al agua. Y de repente, cuando ve que tira el palo al agua, deberían estar todos los hijos de profeta alrededor del río mirando qué iba a suceder. Y por ahí ven que el palo empieza a flotar en el agua, pero también empieza a flotar el hacha. Y seguramente, a lo mejor habrán vuelto a juntarse y habrán visto el milagro de ver cómo el hacha, el hierro, sube a la superficie y se une con el palo.
El milagro se había producido. Lo que quiero decirte es que el milagro tuyo también se puede producir. Porque Dios lo que vino a hacer eso es a desafiar. Así como esto desafió la ley de gravedad, el Señor viene a desafiar tu dolor, viene a desafiar tu enfermedad, viene a desafiar tu problema para mostrarte que en Él hay solución y hay respuesta. Lo mismo que hizo era ilógico. Nadie podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo iba a ser el hierro para volver a flotar? Y tal vez muchos se pregunten, ¿cómo voy a hacer para volver a salir? Es la cruz. Es eso lo que te va a ayudar a salir. Es eso lo que te va a ayudar a flotar. Es eso lo que te va a ayudar a cambiar. Es eso lo que te va a ayudar a abrir puertas. Es desafiar todo lo que viene por delante, porque eso no lo frena nadie. A Dios, la cruz y su sacrificio no lo puede frenar nada, ni nadie. Y lo que el diablo te pudo haber quitado, robado, la Biblia dice que el Señor te lo va a dar. Por eso es importante que en este tiempo te atrevas a creer. Pero hay un paso más. Mirá lo último, cómo le habla. Verso 7. Cuando termina de hacer flotar el hierro, le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Lo que te está hablando acá es de fe. Lo que Dios te está diciendo es, yo puedo hacer el milagro, pero ahora te toca a vos. Tomá en fe tu milagro. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que te está haciendo producir lágrimas de dolor? El Señor quiere producir el milagro en tu vida. Tómalo. Él ya lo hizo. Ahora te toca a vos en fe, extender la mano y tomar lo que Dios ya hizo. Te toca a vos en fe desafiar ahora todo tu dolor y tu problema, porque Él ya lo hizo el milagro. Cuando el profeta hizo que se volviera a unir y a flotar el hacha, todos se quedaron atónitos mirando, pero faltaba la finalización del milagro, y la finalización era la fe de aquel que lo había visto caer. ¿Qué tenía que hacer ahora? Extender la mano y tomarlo. Si en esta mañana el Señor se presentara ante tu vida y te dijera, el milagro está hecho, ¿qué es lo que deberías tomar? ¿Qué es donde deberías extender tu mano para hacerte de lo que Dios ya te dijo que había hecho el milagro? A lo mejor sea sanidad, a lo mejor sea trabajo, a lo mejor sea familia. No sé qué puede ser, pero el Señor es fiel. Tómalo en fe, créele a Dios. Porque la palabra del Señor no miente. Él desafía incluso hasta la ley de gravedad. Y desafía en este tiempo lo que puedas estar pensando, que el hombre, los médicos o los papeles hayan dicho que no. Él lo va a desafiar. Y Él va a decir que sí. ¿Por qué va a decir que sí? Porque la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y la palabra del Señor dijo, yo voy a estar con vos todos los días hasta la consumación de la fe. Y el Señor me aseguró que con un amor eterno me ha amado, por lo tanto me prolongó sus misericordias. Y yo creo en un Dios de misericordia, creo en un Dios de restauración, creo en un Dios que perdona, creo en un Dios que levanta, creo en un Dios que sana, creo en un Dios que hace milagros. ¿Y por qué lo hace? Porque me ama. No porque lo merezca, porque me ama y porque te ama. Dios lo va a hacer realidad. Atrévete a tomarlo en este tiempo y vas a ver cómo tu vida cambia. Desafíate, olvídate de lo que hayan dicho que no, porque cuando el Señor dice que sí, nada va a interrumpir lo que el Señor haya dicho. El Señor te ama profundamente y en esta mañana te trae esta palabra para que puedas entender que en Él no hay un no absoluto. Hasta la muerte no es un absoluto en Dios, porque el Señor dijo que los que mueren duermen en Cristo y renacen una nueva criatura en Él. Así que ni siquiera eso es la final de un creyente. Por eso atrévete a confiar, porque para el Señor no hay nada imposible. Quiero que en este momento puedas cerrar tus ojos y puedas dejarte ministrar por una alabanza y podamos juntos elevar nuestro espíritu a Dios y permitirle que Él toque nuestro corazón y entender que al final todo va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque va a desafiar todo lo que la gente pudo haber dicho que no. El Señor lo va a hacer realidad y va a hacer que otra vez pueda unirse íntegramente el humano con Dios, porque así lo había decidido en un principio. Alabale a Dios y adorale con esta alabanza y después vamos a tener todos juntos un momento de oración. Sin contestación y hasta dudé por instantes.
de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Todos tenemos necesidades, Sobre ti. todos puede ser que carezcamos de algo. Todos nos encontramos ante imposibles, ante cosas que la vida nos pone por delante, ante situaciones que ni siquiera la hemos pensado. Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor ya pensó la solución, que el Señor ya lo tiene sumamente claro. Lo que quiero compartirte en esta mañana es que Él ya lo tiene planeado, que al final, como dice esta canción, todo está en sus manos y Él ya lo ha planeado. Lo que quiero que sepas en esta mañana es que el Señor te ama profundamente, que no quiere que te estés hundiendo, que no quiere que sufras, que no quiere que estés derramando lágrimas, porque a veces cuando derramamos lágrimas pensando que el Señor se olvidó, el Señor está atento al clamor de sus hijos. El Señor enjugará todas tus lágrimas, pero confía, atrévete a confiar en el Señor, pero atrévete a tomar lo que el Señor dijo que te corresponde. El Señor hace el milagro, hizo el milagro, créele a Dios, pero tómalo, hacelo tuyo. No te dejes robar más cosas por el diablo te robó un montón de cosas. Hay personas que le están robando el gozo, la felicidad, la armonía en la casa, la salud. Es hora de decirle basta. Es hora de plantarse y hablar como aquellos que tienen autoridad en Dios y defender lo que Dios te dio. Y volver tu mirada a Dios y sentirte nuevamente unido hacia Él a través de la cruz. En esta mañana quiero orar por un momento por tu vida y pedirle a Dios que te dé fuerzas. Si estás en un momento complicado, si estás en un momento difícil, pedirle a Dios que te ayude a entender que el milagro está preparado para vos.
que simplemente tenés que atreverte a creer y a tomarlo y a pedirle a Dios que en este tiempo te sostenga fuertemente y te ayude a ver que todo lo que preparó el Señor es de bendición y puedas creerle a Dios y atreverte a confiar en Él nuevamente. Te pido que cierres tus ojos y puedas orar, o hagámoslo juntos en esta mañana y pidámosle a Dios que nos dé fuerzas. Yo no sé cuál puede ser tu problema o tu necesidad, pero lo que sí sé es que la cruz tiene la suficiente autoridad para poder intervenir en tu vida y solucionar lo que hoy estés pasando. Simplemente atrévete a poner tus ojos en Él, a confiar en Él y a dejar que Él haga nueva todas las cosas. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Señor, oramos, Señor, en el poder del acuerdo. Señor, oro por los hermanos, las personas que en esta mañana están participando de este culto, de esta reunión. Señor, clamo para que si hay personas que están en momentos difíciles de su vida, que entienden, Señor, que por alguna situación se están hundiendo en un terreno no esperado, Señor, que nunca desearon una situación así. Señor, puedan entender que hay un milagro que has preparado para ellos y puedan tomarse fuertemente, Señor, de esa cruz que sigue teniendo poder y sigue teniendo, Señor, en este tiempo autoridad para revertir toda situación. Señor, que puedan en este tiempo tomarse fuertemente de tu mano y tener intimidad con vos y puedan hablar íntimamente y puedas ministrar a su corazón y puedas traer paz y renuevo y fe y esperanza y confianza, sabiendo de que no todo se ha terminado, Señor, sino que cuando esa cruz interviene, todo lo hace nuevo. Señor, envío palabras de bendición sobre cada vida, cada familia, sobre cada necesidad y declaramos en esta mañana que cada problema o necesidad será un testimonio que alabe y glorifique tu nombre. Señor, gracias por amarnos, gracias por amar y bendecir a cada una de las personas que escuchan y participan de este culto. Señor, y oramos para que puedas intervenir en cada necesidad y puedas llevarte la gloria de todo lo que ocurre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar en esta mañana por aquellas personas que nunca han aceptado al Señor, para que puedas tener este tiempo de intimidad con Él, puedas abrirle tu corazón, puedas reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida y puedas rendirte a Dios y permitirle que esa cruz obre el milagro que estás necesitando, y el primero es el de la salvación, y Él te lo otorga con una simple oración, recibiéndolo al Señor Jesús en tu corazón. Así que si este es tu deseo, te pido por favor que oremos juntos. Permíteme acompañarte en esta oración. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te reconozco como mi único y personal Salvador, y así te acepto sobre mi vida. Señor, te pido que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, que renueves todas las cosas. Señor, que traigas paz sobre mi vida, que traigas cambios profundos. Señor, que pueda experimentar tu amor y tu presencia. Señor, y oro para que bendigas mi casa, Señor, y para que tu Espíritu Santo llene mi vida de su presencia. Gracias por amarme, gracias por bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, te pido que ahí va a salir un número de WhatsApp y querés comunicarte con nosotros, puedas hacerlo, puedas escribirnos a ese número. Si tenés necesidad de una Biblia, puedas solicitarla gustosamente, te la vamos a estar enviando. Queremos simplemente ser un puente, un canal de bendición para tu vida, y oramos para que cuando esto termine puedas encontrar cerca de tu casa un lugar para reunirte, una iglesia, y si no conoces ninguna, avísanos, queremos ayudarte a que la encuentres, y si no, serás bienvenido en este lugar. Te amamos, te bendecimos y te recordamos esta palabra. Sentite fuerte en la mano de Dios y no importa la situación que parezca que hoy te está haciendo hundir.
hay una cruz que se levanta y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, volvé tu mirada a Él, tómate fuerte de su mano y Él va a socorrerte de la situación y del problema en que te encuentres. Dios te bendiga mucho, te amamos, nos encontramos a lo largo de la semana a través de los estudios bíblicos, los devocionales y el próximo domingo para tener nuevamente un culto de alabanza y de adoración a Dios. Dios te bendiga mucho y muy buena semana.